Hay tres adelante. ¿Todos están bien? ¿Están cómodos atrás? ¿Están cómodos? Muy bien. Aquí adelante hay sitio, por favor, si pueden ustedes venir. Bien, esta mañana, mis hermanos, vamos a continuar con 40 días en la palabra. Quiero que, por favor, levanten sus manos los que no asisten a un grupo pequeño, los que no van a un grupo pequeño. Ahí, por favor, levanten su mano. Todos van a un grupo pequeño. No van a un grupo pequeño. Ahí están, miren, hermanos, los tutores, por favor, miren, invítenlos, jóvenes, tutor de jóvenes, de matrimonios. ¿Ya tomaron foto? Muy bien. En un grupo pequeño, mi hermano, estamos aprendiendo estos temas, a meditar en la palabra durante 40 días. Si tú tienes la disciplina, gracias hermano Víctor, si tú tienes la disciplina de caminar todas las mañanas a las 5 de la mañana durante 20 días, se va a hacer un hábito. Y luego ese hábito se va a hacer una costumbre y un estilo de vida. Si tenemos la disciplina de leer la Biblia todos los días durante 20 días, se va a hacer un hábito y eso va a hacerse un estilo de vida. Si estudiamos la Biblia, como lo hemos aprendido, parafraseando, visualizando o resaltando el texto, vamos a tener un estilo de vida y la palabra de Dios va a morar en abundancia, con todas las riquezas. Los temas que hemos llevado durante estos 40 días, las prédicas de los domingos, ha sido construyendo mi vida sobre la Biblia. Acuérdate de aquel que construyó su casa sobre la arena, ¿no? Cuando vinieron la crisis o los tiempos difíciles, su casa, su vida se destruyó. ¿Por qué puedo confiar en la Biblia? También ese tema nos desafió bastante, porque aún los escritos de Qumran corroboraron de que el Antiguo Testamento, tan igual como había sido guardado los escritos de Qumran, era idéntico, no había variado mucho. Luego vimos cómo nos cambia la Biblia, ¿no? Lo único que nos puede transformar la vida del hombre, el hombre quiere cambios, ¿no? Que cambie la sociedad, que cambien los gobernantes, pero primero cambiemos nosotros. Y la única forma de cambiar es por medio de la palabra de Dios. Luego vimos ver lo que Dios quiere que vean. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué textos, qué palabra de Dios estamos viendo y estamos guardando en nuestro corazón? La semana pasada vimos cómo estudiar un pasaje de la Biblia, ¿no? Hablamos del método inductivo, ¿no? Observación, interpretación y aplicación. No solamente me quedo con lo que yo escucho, sino ahora, ¿qué hago con lo que he escuchado? Voy a ponerlo en práctica, voy a vivir la palabra. Y ahora en esta mañana vamos a ver, ya hoy, esta tarde, vamos a ver entendiendo el significado de un texto bíblico. Permíteme orar, mis hermanos, para decirle al Señor que nos ayude en esta tarde. Padre, gracias por tu presencia. Honramos tu santo nombre y permítenos, Señor, que podamos entender este tema para no solamente ser lectores, sino estudiosos, discípulos de tu palabra, discípulos de Cristo, Señor. Que podamos vivir y podamos seguir adelante mirando al autor y consumador de la fe, a Jesucristo nuestro Señor. En Cristo Jesús. Amén y amén. Ahora, hay que entender algo, primeramente, cómo se interpreta la Biblia, cómo podemos interpretar. Y en la siguiente diapositiva vamos a ver dos. Pueden haber más, pero permítanme solamente coger dos. Una es la interpretación literal y otra es la interpretación alegórica, ¿no? Ahora, nosotros como Alianza Cristiana y Misionera interpretamos literalmente. Toda la Biblia ha sido escrita literalmente. Cuando tú hablas de la interpretación alegórica, ¿hay alegorías en la Biblia? Sí, pero no toda la Biblia es alegoría, ¿no? Acuérdate de las 7 vacas flacas y las 7 vacas gordas. El sueño que José interpretó al faraón es una alegoría. No es que las 10 gordas se van a comer a las flacas, sino que iban a haber 7 años de abundancia y 7 años de pobreza, de crisis. Entonces tenías que hacer algo. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender. No toda la Biblia es alegórico, porque si todo es alegoría, entonces nuestra doctrina, mi hermano, no va a tener una base, no va a tener un sustento, no va a tener
una firmeza y convicción en aquellos que lo oyen. Por ejemplo, unos dicen que la Tierra tiene millones de años. La pregunta es, ¿tendrá millones de años la Tierra? Si tú sacas un cálculo y somos 8 billones de habitantes y multiplícalo por los millones de años desde que el hombre existe, no sale 8 billones. Sale 15 veces más, 8 billones, 8.000 millones de habitantes, ¿no? Y entonces, mi hermano, tenemos que entender que cuando hablamos literal y cuando hablamos de Génesis capítulo 1, que dice que Dios creó, hizo la luz y fue la mañana y la tarde del día 1. Entonces yo literalmente me pregunto, mañana y tarde del día 1. Entonces busco en el original, porque tú sabes que la Biblia fue escrito, el Antiguo Testamento en hebreo, en arameo y en griego el Nuevo Testamento. Entonces me voy al escrito en hebreo y veo que el día en hebreo es Yom. Por eso de ahí nace la palabra Yom Kippur, el día de la expiación, un día muy especial en el pueblo de Israel, ¿no? Cuando los árabes lo atacaron a los israelíes, ¿no? Pensaban que estaban descansando o que estaban golpeándose el pecho, pero la aviación israelí arrasó con 450 aviones y los egipcios se quedaron ahí calladitos. Pero Yom significa un día de 24 horas, vamos a lo literal, ¿no? Entonces, si tú vas a lo literal, vas a entender que la Tierra, nuestro planeta, es joven, tiene 6.000 años aproximadamente de creación. Entonces, mi hermano, en lo literal vamos a ver un lenguaje también que nos va a ayudar a entender que no todo es, hay que interpretarlo literalmente, como por ejemplo la poesía. Vamos a ver a continuación algunos ejemplos, ¿no? La poesía, o vamos a ver el lenguaje profético, apocalíptico, ¿no? La simbología, o también podemos ver algunas parábolas o algunas enseñanzas que necesitan ser explicadas, que la misma Biblia te lo explica, ¿no? Cuando, por ejemplo, Jesús habla de una parábola, más adelante le explica, ¿no? En ese momento quizás no se entendía. Entonces, ¿cómo interpretar literalmente siguiendo el uso normal del idioma? ¿Cómo interpretas tú cuando te leen una carta, o perdón, cuando te envían un documento, ¿no?, de 15 páginas? ¿Cómo interpretas tú? Literalmente, ¿no? Te dicen todo lo que tienes que hacer o lo que tienes que dejar de hacer, ¿no? Ahora, tienes que seguir el uso normal del idioma, ¿no? Acuérdate que cuando tú lees la Biblia, como el ejemplo que hemos leído en Lucas, para participar de la Cena del Señor, ¿quién está narrando? Lucas. ¿En qué año? En el año 56 después de Cristo. ¿Y de quién está hablando? De Jesús. Entonces tú vas a ver personajes, Jesús, los discípulos, y qué es lo que están haciendo, ¿no? Entonces tú vas a enfatizar, cuando hagas un estudio bíblico, tú vas a ver los personajes y qué es lo que están haciendo, qué verbos se está usando. Y tomó, ¿no? Y bebieron, ¿no? Participaron. Entonces, mis hermanos, eso es el uso normal del idioma, la gramática, pero también vamos a encontrar que van a haber momentos en los cuales tú te vas a encontrar con proverbios. ¿Qué es un proverbio? ¿Qué es una parábola? O una imagen descriptiva de lo que quiso decir el autor. En cambio, en la alegórica, mi hermano, usted como que va a asumir un doble significado y va a buscar el significado más profundo. A veces nosotros queremos encontrar, no, ¿por qué 400? ¿Por qué 40? No, 40 tiene un mensaje. ¿Por qué 7? 7 tiene un mensaje. Entonces tú estás buscando lo que crees tú que es oculto y quieres interpretarlo alegóricamente, ¿no? Pero todo tiene una explicación, hermanos. Todo tiene una explicación cuando tú vas a la Biblia y vas a encontrar el porqué y el para qué de las cosas. La interpretación alegórica, mi hermano, tiene el peligro de aislar un pasaje de un contexto inmediato. A veces sacamos el contexto y nos desubicamos rápidamente. Los escritores, que fueron 40 de la Biblia, usaron figuras literarias. Voy a mencionar algunas: la personificación, la metáfora, el antropomorfismo, la hipérbole y el símil, que lo vamos a ver a continuación. En la siguiente diapositiva vamos a ver lo que es un símil, por ejemplo. Es una similitud, una semejanza, un parecido,
una comparación. ¿Usted ve el cómo ahí subrayado? Ya está comparando. Por ejemplo, dice el texto, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Entonces, está comparando dos cosas, pero hay una similitud, hay una semejanza. Cuando habla toda carne, todo ser humano, es como hierba. No es que el ser humano es una hierba, sino es como. Es como que dijeran así, el pastor Martín se convierte o es como un león cuando encuentra un cuarto de pollo, ¿no? O sea, ¿qué hace el león? Se lo mastica hasta los huesos, ¿no? Entonces, no es que yo sea un león, sino hay una semejanza, un parecido. Pero fíjate bien, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba, toda la fama del hombre, todo lo que alcanzó, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con la hierba? Se seca. ¿Y qué pasa con la flor? Se cae. Entonces quiere decir que el hombre es temporal, efímero, ¿no? Así que si hemos conquistado algo, no hemos conquistado nada. Entonces, ese símil, esa semejanza, vas a encontrar en algunos textos bíblicos, como en el Nuevo Testamento y también en el Antiguo Testamento. Miren, Jesús le dijo a sus discípulos cuando los mandó a predicar en Lucas 10:3, y he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. ¿Tú te imaginas un cordero en medio de un lobo? Se lo van a comer. ¿Qué quiere decir Jesús cuando nos dijo como corderos en medio? Que el ministerio no es fácil. Que el servicio al Señor no es fácil, ¿no? Que van a haber dificultades. Van a haber luchas personales, grupales, como iglesia. Cuando tú predicas el Evangelio, se te van a poner en contra. No, que tú eres un recalcitrante, que tú eres un retrógrada. No, que eso fue hace 2000 años, ¿por qué lo traes acá? Si eso ya no tiene vigencia, ¿no? Y van a emplear una serie de adjetivos que van a querer a ti soscavar tu fe. Otro texto, por ejemplo, que siempre lo leemos es el Salmo 1, 3/4, que siempre lo repetimos. Dice que el hombre que no anduvo en consejo de malos será como árbol plantado. ¿Un hombre es como árbol plantado? ¿O es un árbol plantado? No. Si no hay una comparación, ¿cómo árbol plantado? El árbol plantado junto a corriente de agua, ¿qué va a pasar? Que no se va a secar, pero está nutriéndose constantemente, sus raíces están profundas y se nutre a través del agua. Y el hombre que no anda en consejo de malos es así como ese árbol, ¿no? Que está en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Entonces ese hombre va a estar convencido de su fe y va a ser un hombre recto y justo delante de Dios y de los hombres. Está haciendo una comparación, una similitud. Otro verbo, otro lenguaje, metáfora. Miren, vosotros sois la sal de la tierra. Hermano César, a ver, agarra un poquito de sal de tu esposa para echarlo a la... ¿Te das cuenta que es una metáfora? Está haciendo una comparación que se entiende de un concepto real y uno figurado. Está hablando de vosotros, nosotros existimos, pero ¿somos la sal? No, pues, está empleando una metáfora. Está diciendo que nosotros evitamos la corrupción. Vosotros sois la sal y la luz. La iglesia evita la corrupción. Cuando alguien quiere romperte la mano, tú eres un fiscal, tú eres un juez, un momentito. Discúlpame, yo no acepto eso, ¿no? Cuando alguien te dice, mira, que cómo es, cuánto es. No, yo no trabajo así, ¿no? Entonces, mis hermanos, tú y yo somos la sal de la tierra. Y si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? O sea, podemos influenciar en esta sociedad. Imagínate que la iglesia, Apocalipsis, ya no está aquí en el mundo. ¿Qué va a pasar? La sociedad. No es que nosotros seamos los buenos, pero la iglesia está aquí porque Dios está aquí. El Espíritu Santo está aquí. Dios envió al Espíritu Santo, al Paracleto, cuando Jesús ascendió a los cielos,
Por eso que la iglesia está aquí, todavía permanece. Y la iglesia son personas, tú y yo. Por eso que Jesús le dice, vosotros sois la sal de la tierra. Ustedes están permaneciendo, ¿no? Después dice Jesús en el capítulo 10, 7, 9 de Juan, de cierto digo, yo soy la puerta de las ovejas. Un momento, ¿es la puerta? ¿No es una persona Jesús? ¿No es el creador del universo? ¿Qué cosa quiso decir con la puerta de las ovejas? ¿Qué cosa es una puerta? Es una entrada, ¿no? El que dice, continúa, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Necesitamos, para la salvación, necesitamos una puerta. Jesús es nuestra salvación. Necesitamos de Jesús. Entonces, mi hermano, ahí vamos viendo lo que es una metáfora, ¿no? Lo real con aquello que va a significar, aquello que toma como ejemplo para significar. Luego vemos la personificación. Miren, va a encontrar usted textos en la Biblia que dice, se alegrarán el desierto y la soledad. ¿El desierto se alegra, mi hermano? ¿Qué dicen ustedes? Uno cuando lo lee va a decir, pastor, la Biblia ha sido escrita con errores, ustedes que son los cristianos han añadido. No, hermano. Para eso existen la literatura, el lenguaje, ¿no? La retórica, para poder embellecer lo que uno está diciendo, ¿no? O sea, esos hombres no fueron así nomás, también emplearon su retórica. Entonces, para hacerle entender Isaías al pueblo, porque el pueblo estaba, Israel ya no existía, estaba destruido, le dice, se alegrarán el desierto y la soledad, el yermo, la sequedad, se gozará y florecerá como la rosa. Le está dando una palabra de aliento, ¿no? Ustedes serán campeones como la U. ¿Se dan cuenta? Una palabra de aliento, ¿no? O como Melgar. Allá. Entonces, una palabra de aliento, pero qué importante es entender, mi hermano, en el contexto de la personificación que el autor le está dando. Dice, otro texto dice en Proverbios 9, 1, 2, la sabiduría edificó su casa. ¿Cómo edificó la casa? Pastor, ¿cómo puede una sabiduría edificar su casa? Labró sus 7 columnas, mató su víctima, mezcló su vino y puso su mesa. Interesante, ¿no? ¿Qué cosa nos está diciendo cuando está personificando? Es que cuando tú eres sabio, mi hermano, vas a prosperar. El principio de la sabiduría es el temor a Dios, es cuando tú tienes reverencia a Dios, respeto a Dios. Y entonces tú vas a edificar, vas a labrar, vas a matar esas cosas que te perturban, vas a mezclar y vas a poner tu mesa y vas a vivir tranquilo, mi hermano, ¿no? Otro uso de la literatura es el antropomorfismo. Miren, es la atribución, las características humanas que se le da a Dios para hacerle entender. Ahora, ¿qué dice ahí? Dice, porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Pastor, un ratito. ¿Cómo que los ojos de Jehová? ¿Usted no me dijo que Dios es espíritu? Y el espíritu no tiene ojos. Pero ¿qué cosa quiso decir el autor? Que tú y yo no podemos. Salmo 139. Así yo vaya al medio del mar y me quiera esconder, tú estás allí. O sea, nadie se escapa de la presencia de Dios. Así tú te escondas en un lugar más oscuro, que nadie te vea, Dios está allí. Es omnipresente. Entonces, el salmista o el escritor va a usar atribuciones, características humanas para hacernos entender. Otro y final es la hipérbole. La hipérbole es el uso exagerado para poner énfasis. Miren lo que dice Deuteronomio. ¿A dónde subiremos? Nuestros hermanos han atemorizado nuestro corazón diciendo, este pueblo es mayor y más alto que nosotros, las ciudades grandes y amuralladas hasta el cielo. ¿Ustedes han visto una ciudad hasta el cielo? ¿No? ¿Cuál es el edificio más alto? Está en Arabia, creo, ¿no? ¿Pero llegó al cielo? No. El cielo es inmenso, hermanos. ¿No? Pero si tú quieres, cuando lees este texto, tú vas a ver que es una hipérbole, ¿no? Entonces, cuando, por ejemplo, los judíos, los espías ven a los de Cananeo, dice,
son como gigantes, nosotros somos como langostas. Está usando una hipérbole. Gigante, ¿no? Inalcanzable, ¿no? Mi hermano, entonces, en esta mañana aprenderemos a interpretar un texto de la Biblia considerando, primer punto, considerando el contexto histórico. Número uno, tú que eres un lector de la Biblia, ahora permíteme animarte que seas un estudioso de la Biblia. Estos 40 días en la palabra tienen un objetivo, que tú y yo seamos discípulos de Jesús, que estemos aprendiendo la palabra de Dios y la voluntad de Dios para nuestras vidas y para las generaciones que vienen. El contexto histórico, mi hermano, nos ayuda a situarnos en el momento en que se escribieron los textos bíblicos. Primero, tú quizás me dirás, pastor, ¿dónde encuentro el contexto histórico? En la introducción de cada libro. Cada libro tiene una introducción. Y ahí te va a decir por qué se escribió esta carta, por qué se escribió este libro, en qué año se escribió, a quiénes se escribió, ¿no? ¿Quién lo escribió? Ese es el contexto histórico. Es importante. Porque si tú me hablas un texto fuera del contexto, es un pretexto, ¿no? Primeramente, ¿a quién escribió? ¿Por qué le escribió? ¿En qué año le escribió? ¿No? Ese es el contexto histórico. Por eso que vamos a ver en la siguiente diapositiva, que ningún pasaje está aislado. Ningún pasaje está aislado. Si tú sacas un texto, como por ejemplo Lucas 10, 29, pero él queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Y si tú haces una enseñanza, una doctrina de este texto, ¿no? Vas a confundir a todos los oyentes. Y Jesús dice, aquel que hace caer a uno de estos pequeños, a uno de mis discípulos, mejor es que se pusiera una soga con una piedra en el cuello y se tire. Porque estás engañando, ¿no? Con un texto bíblico, ¿no? Hay una iglesia que se llama la Iglesia de la Diosa Madre y agarra un texto alegórico, un versículo bíblico que está haciendo una doctrina, ¿no? Todo un conjunto de enseñanzas, ¿no? Y te dice, Dios es Padre, pero tiene su esposa, que es la Diosa Madre. Entonces, como una premisa y en otra premisa hace una conclusión lógica, que al parecer es lógica, ¿no? Como por ejemplo, no sé si tú habrás escuchado, ¿no? Dios, Jesucristo es Dios. ¿Okay? Seguramente has escuchado esta. Jesucristo es Dios. María es la madre de Jesús. María es la madre de Dios. Una premisa, otra premisa, y llegas a una conclusión lógica. Y así puedes tú, ¿qué cosa? Interrumpir o distorsionar las escrituras, ¿no? Cuando yo quiero que este texto, yo quiero decirle algo, interpretarlo a mi manera, se llama lo que se llama eisegesis. Pero cuando yo explico el texto como debe ser, se llama exégesis. Quiere decir que yo hice una investigación para que este texto, tanto tú como yo, lo podamos entender de acuerdo a lo que el autor quiso decir en ese tiempo. ¿Me entiendes? Y ahorita lo vamos a ver. Por eso te dije la semana pasada, trae tu lapicero y tu cuaderno para que anotes. Y si no, esto lo estaremos compartiendo a través de los WhatsApp de la iglesia. ¿Qué pasó aquí, mi hermano? ¿Por qué? ¿Y quién es mi prójimo? ¿Qué cosa? ¿De dónde viene este pasaje? Este pasaje, mi hermano, es una pregunta que le hace un joven intérprete de la ley. Y luego Jesús enseña la parábola del buen samaritano, para que quede claro quién es el prójimo, ¿no? Entonces, en el buen samaritano, Jesús toma como ejemplo a un sacerdote religioso, a un levita, un servidor del templo, y a un samaritano, que los judíos no lo podían ver y le decían como una expresión de poco valor, le decían perros. Ellos no lo podían ver, ¿no? Entonces, cuando ellos querían cruzar Samaria, que estaba aquí, querían ir de Galilea, querían ir hacia arriba, ellos no iban de frente, sino se daban la vuelta para evitar pasar por Samaria. Y en Juan
capítulo 4 habla que Jesús va a Samaria, ¿no? Y Jesús se encuentra con una mujer samaritana, ¿no? Y los discípulos cuando lo ven, ¡ah!, se sorprenden, ¿no? Interesante cómo el Señor Jesús toma este ejemplo para decirle a los religiosos, ¿quién es mi prójimo? O sea, no es que tú agarras ese texto y quieras dar una explicación. Hay un contexto, una historia ahí en medio de ese texto. Otro ejemplo, por ejemplo, es 1 Corintios capítulo 13. Cuando tú escuchas, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pastor, ¿qué cosa quiso decir el autor? Y si tú te das cuenta, Corinto era una iglesia que tenía todos los dones, ¿no? Capítulo 12, 13 y 14 tienes que leerlo en conjunto. Imagínate pues que el hermano Hansel tenga el don de sanidad, de hablar en lengua, tremendo siervo. Hoy, Carlos, ¿lo conoce a Hansel? Tremendo siervo. El hermano Roberto tiene el don de administración, tiene el don de generosidad, tiene el don de predicación. Oh, tremendo siervo. Y todos estaban sorprendidos por los dones, por el hacer, pero no estaban sorprendidos por el ser. Y aquí viene Pablo y corrige a la iglesia y dice, si yo hablar en lenguas humanas y angélicas, o sea, nadie me entiende, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. No sirvo para nada. ¿No? ¿Te das cuenta? Entonces, el texto, mi hermano, está dentro de un contexto histórico. Lo segundo es interprete dentro del contexto. Recuerde que vas a encontrar una frase, una oración o un versículo, siempre tiene que ver el contexto inmediato, ¿no? ¿Qué capítulo? Por ejemplo, si Jesús se está despidiendo, empieza a despedirse con sus discípulos en Juan capítulo 13 hasta el 17. En Mateo 5 al capítulo 7 habla del sermón de la montaña, ¿no? Ese sermón es un sermón de la montaña. ¿Qué le dijo a los oyentes? Ese es un texto dentro del contexto, ¿no? Cuando habla Juan 14:1, por ejemplo, en la casa de mi padre muchas moradas hay, voy a preparar un lugar para ustedes. ¿Por qué dijo eso? Porque se está despidiendo. Y llega el 17 y hace la oración sacerdotal. Padre, lo que tú me diste, no he perdido a ni uno, ¿no? Se está despidiendo, le está dando algunas indicaciones. En el 15 le dice, yo soy la vid y ustedes son las ramas, y mi padre es el labrador. Separado de mí nada podéis hacer. Los está instruyendo. Les está diciendo sobre el Espíritu Santo que vendrá a nosotros, a ustedes, y los capacitará. No los dejaré huérfanos. Entonces le está alentando, los está animando. Ese es el contexto inmediato, pero también el contexto bíblico es los capítulos, los pasajes y los párrafos, ¿no? Si tú lees un capítulo nada más y ya te olvidas de los demás capítulos, mi hermano, te vas a perder, te vas a olvidar. Por eso que cuando tú vas a estudiar la Biblia, lee del primer capítulo de Mateo hasta el capítulo 28, para que puedas entender toda la carta o todo el libro que estás estudiando. Para aprender a interpretar el texto de la Biblia hemos visto considerando el contexto histórico. Lo segundo, considerando la cultura y la historia. Miren ustedes, mi hermano, por ejemplo, en el 2.1 de la siguiente diapositiva, es ¿qué quiso decir el autor? ¿Qué quiso decir el autor para aquella audiencia en aquel momento y bajo qué circunstancias? ¿No? Es importante que tú, como estudiante de la Biblia, entiendas lo que quiso decir el autor. Por ejemplo, cuando vamos a Juan 13 y Jesús lava los pies a sus discípulos y Pedro le dice, Señor, no me laves los pies. Y Jesús le dice, Pedro, si no te lavo tú no vas a tener parte conmigo. Pero ¿qué quiso decirle en ese tiempo a ellos? Y es interesante porque hizo Rayé, no todos están limpios. ¿Por qué dijo eso? Por Judas. Ya ustedes están limpios, le dice, vosotros limpios estáis, aunque no todos.
Él sabía quién lo iba a entregar. Por eso dijo, no estáis limpios todos. Entonces había uno que se había revelado. Jesús le está enseñando acerca de qué, de la humildad en el servicio. Ahora, si tú sacas este texto y lo quieres poner en práctica, mi hermano, mañana vas a ir a lavar los pies de tu hermano en su casa. Y eso no está diciendo el Señor Jesús. ¿Qué quiso decirle en ese entonces a sus discípulos? Le estaba enseñando a que si yo lavo a los discípulos, si yo soy el que sirvo, ustedes también tienen que servir. Con esa humildad, ¿no? Porque Jesús no vino a ser servido, sino a servir, ¿no? Entonces, cuando tú sirves a los demás, cuando tú sirves con humildad a los demás, mi hermano, tú vas a entender lo que realmente es el servicio al Señor, como dijo el evangelista aquí en Juan, cuando habla del servicio de limpiar o de lavar los pies a sus discípulos. Pero también vemos en 1 Corintios 11, ¿qué quiso decir cuando leemos toda mujer, cuando Pablo le dice a la iglesia en Corinto, pero toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta, deshonra su cabeza, porque es lo mismo que si se hubiera rapado. Si la mujer no se cubre, que se corte también el cabello. Y si le es vergonzoso a la mujer cortarse el cabello o raparse, que se cubra. ¿Qué cosa quiso decir el autor? ¿Por qué la mujer tiene que raparse el cabello? ¿O por qué tiene que cubrirse el cabello? ¿Recuerda dónde está, a quién le está escribiendo Pablo? A los corintios. Y la iglesia corintia o los corintianos, ¿qué cosas hacían? ¿Qué estaba ahí cerca? La diosa Afrodita. ¿Y qué tenía la diosa Afrodita? Sacerdotisas. ¿Y qué hacían las sacerdotisas? Se prostituían. ¿Y cómo ellas se prostituían? ¿Cómo se identificaban? Con la cabeza rapada. Y algunas habían sido rescatadas para la fe. Y entonces Pablo va a decir, cuidado, has venido con la cabeza rapada, ponte un velo. Te van a confundir. ¿Qué quiso decir el autor? ¿Qué quiso decir el autor en aquel entonces? Lo segundo, interprete de acuerdo al acontecimiento. Mi hermano, qué importante. ¿Qué acontecimiento ha surgido acá en Arequipa en estos últimos días? O el día de hoy o ayer. ¿Qué acontecimientos? Seguramente usted habrá escuchado una historia. Pero miren lo que sucede aquí cuando Lucas, capítulo 13, habla de un acontecimiento que pudo ser político, social, económico en ese momento. Dice, en este mismo tiempo estaban ahí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. O sea, Pilato los había matado y ese sacrificio que hacían ellos los había mezclado. Entonces era un acontecimiento que estaba sucediendo ahí. Era una historia que estaba siendo contada por ellos. ¿Y Jesús qué dijo? ¿Pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los demás galileos? No. Antes, si no se arrepienten, todos van a morir igualmente. A veces nosotros tenemos un concepto, oye, el hermano de esa persona está sufriendo, está llevando su cruz, seguramente porque es pecadora, ¿no? Tenemos ese prejuicio, ¿no? Y Jesús va a decir, ¿tú crees que porque ellos están muriendo, o sea, son menos que ustedes? No, si ustedes no se arrepienten, le dice a la audiencia Jesús, todos van a morir igualmente. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos. ¿Qué es arrepentirnos? Volvernos a Dios. Que tu vida se vuelva a Dios. Cambia tu forma de pensar. Ya no pienses para ti, ahora piensa lo que Dios quiere para ti. Entonces le está diciendo eso, era un acontecimiento que estaba pasando. Él sigue enfatizando y dice, o aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre de Siloé y los mató. Otro acontecimiento. ¿Pensáis que eran más culpables que todos los hombres que habitan en Jerusalén? O sea, porque ellos murieron, ¿tú crees que son culpables, pecadores? No, dice. Antes, si no te arrepentís, todos perecerán, todos van a morir igualmente. Mi hermano, qué importante es interpretar de acuerdo a los acontecimientos de aquel entonces. Algo estaba sucediendo ahí.
A un acontecimiento está sucediendo. Pero ¿cuál es el principio que rescatamos? Es que si no nos arrepentimos, si no volvemos a Dios, vamos a morir igualmente. Hemos visto el contexto histórico, hemos visto interpretar de acuerdo a la cultura. Ya hemos dicho, la mujer que se rapa la cabeza es cultural, ¿no? Ahora vamos a ver lo tercero, interpretar lo que es transferible de la cultura y la historia, ¿no? ¿Qué es transferible para nosotros hoy? La siguiente diapositiva. ¿Qué es transferible? O sea, toda la Biblia tú la vas a cumplir, cuidado, ¿no? Porque si tú agarras la Biblia y te dice, arráncate el ojo, si tu ojo te es ocasión de caer, y tú lo vas a hacer, pastor, no puedo, estoy mirando mucho TikTok, estoy mirando muchas cosas que no me edifican, así que me lo voy a arrancar. Estás cometiendo un error. Eso no es transferible. ¿Qué es lo transferible? ¿Qué es lo que tú puedes aplicar en tu vida? Es un principio, es un ejemplo de un principio bíblico. Por ejemplo, amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿no? Jesús lo dijo hace 2000 años. Pasaron 2000 años y lo vas a seguir haciendo. Sí, es un principio, ¿no? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y este principio nos enseña a tratar a los demás con amor y respeto y a considerar también y ser considerados entre nosotros, ¿no? Dejar el orgullo a un lado y tener consideración unos a otros. O sea, no es solamente yo de protegerlo a la persona o proveerle, sino también considerarnos, respetarnos, ¿no? Esta comprensión, mi hermano, que Dios nos dice aquí, amar, es una decisión personal. ¿Por qué? Porque, mi hermano, los mandatos, tú decides si lo obedeces o no lo obedeces. Y este es un mandato, ¿no? Es transferible para el día de hoy. Tú decides si yo lo obedezco o no lo obedezco, ¿no? Ahora, si tú obedeces, estás cosechando y vas a sembrar. Y si no obedeces, también cosechas y vas a sembrar. Siembra vientos y cosecharás tempestades. No respete a tu padre, dice, honra a tu padre y a tu madre y será de larga vida sobre la tierra. No lo respetes, ¿qué va a pasar? Vas a morir joven. Sé rebelde con tus padres, vas a cosechar después, ¿no? Pero si tú, mi hermano, tomas la decisión de honrar, de respetar, entonces tú vas a ser bendecido, ¿no? Ahora, tomar en cuenta otras partes de la Biblia. Si tú lees el Antiguo Testamento, mi hermano, tienes que entender que el Antiguo Testamento es la base para el Nuevo Testamento. Si no hay Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento como que está incompleto. Y si no hay Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento es como que está incompleto. Los dos se cohesionan y dan un mensaje completo. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, mi hermano, encontramos en Levítico 24, 14 y 19, el que cause una lesión a su prójimo, según lo hizo, así le sea hecho. Rotura por rotura, ojo por ojo, diente por diente, según la lesión que le haya causado al otro, igual se le hará con él. Y eso hasta el día de hoy, mi hermano, la sociedad lo están cumpliendo, ¿no? Ah, no me quieres pagar, yo te enjuicio, yo te rompo tu carro, yo te rompo tu casa, ojo por ojo, ¿no? No sé si tú te acuerdas en los años anteriores los hombrecitos amarillos. Cuando tú no pagabas una deuda, se paraban en la puerta de tu casa. No, Martín está debiendo 5.000 soles al Banco Nacional. Y te hacían una bulla. Salía Martín con su carro. Martín, paga! Yo te voy a pagar lo que tú no quieres pagar. Ojo por ojo, diente por diente. Pero, ¿qué dijo Jesús? Oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. A que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, dale también la capa. A cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él 2. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo niegues. Miren cómo Jesús nos cambia nuestra forma de pensar. Por eso que debemos tomar en cuenta todas las partes de Escritura.
no solamente un texto bíblico, sino compararlo con otros textos. ¿Qué cosas tenemos que hacer y qué cosas no tenemos que hacer? ¿No? Y tenemos, mis hermanos, que hacer aquí que tenemos que ser humildes, ¿no? Si vamos a perder, vamos a perder. Pero, ¿qué vale más, hermano? Tenía un amigo abogado, perdonen los abogados que están aquí presentes. Me decían, antes nosotros peleábamos, ¿no? El cliente, pum, invertía, no, yo quiero que le quite su casa, peleamos, haciendo un presupuesto, ¿por qué no hacemos un arreglo? Tú pierdes y yo pierdo. Y todos contentos y todos felices. Y algunos empezaron a hacer esos arreglos. Y se solucionaron un montón de problemas, ¿no? Un hombre que dio un testimonio, miren los expedientes que tengo, así. Mis hermanos están peleando por una casa. Estamos 15 años en el juicio por esa casa. Y todavía el expediente seguía aumentando. Porque cuando tú entras a un juicio, mi hermano, tú lo puedes extender por los siglos de los siglos. Ya quieres llevártelo, llévatelo. No voy a estar peleando, voy a estar gastando mi dinero, mi tiempo, mi tranquilidad, mi paz por un pedazo de terreno. Llévatelo, si quieres, llévatelo. ¿No? Mi hermano, hemos aprendido a interpretar un texto de la Biblia considerando el contexto histórico. Estamos concluyendo, siervo. Considerando el contexto histórico, considerando la cultura y la historia y considerando lo transferible a la cultura. Considerando lo que se puede transferir a estos tiempos. Cuando tú estudias un texto bíblico, mi hermano, tienes que entender entonces que tienes que leer y estudiar el texto dentro del contexto. No te olvides. No es que tú sacas un versículo y ya tú quieres decir lo que dice el versículo. Tienes que trabajarlo y estudiarlo dentro de un contexto histórico. ¿Quién lo escribió? ¿Cuándo lo escribió? ¿Para qué lectores los escribió? ¿Por qué lo escribió? Entonces hay un propósito de esa carta. Considerando la cultura y la historia, recuerda que hay temas culturales, como hemos visto las mujeres que se rapaban, como hemos visto que Jesús sanó en el día de reposo, ¿no? Y Jesús le dijo, mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. Y Dios no tiene un día de reposo, sigue trabajando. Él sigue convenciendo al mundo de pecado, de justicia y juicio. Y el día de reposo fue hecho por el hombre, para el hombre y no para Dios. Y luego vemos lo que es transferible a la cultura. Amarás a tu prójimo como a ti mismo, eso se transfiere. Pero ojo por ojo, diente por diente, eso ya no se transfiere a la cultura. Ya no podemos aplicar ese principio. Tenemos que aplicar el principio que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y si tú y yo aplicamos la Biblia y estudiamos y la vivimos, nuestras vidas van a ser transformadas, cambiadas y van a ser bendecidas. Seremos la sal y la luz que este mundo necesita. Vamos a orar, mis hermanos. Vamos a orar. Y decirle al Señor con tus propias palabras, Señor, yo quiero ser un hacedor de tu palabra. Por favor, Señor. Quiero estudiar tu palabra, ponerla en práctica. Quiero creer en ti, Señor, cada día de mi vida. Permíteme, oh Dios, estar en comunión contigo y que tu Espíritu Santo me lleve a la verdad y me haga entender tu verdad para vivir conforme a tu verdad. Por favor, Señor, por mucho tiempo he vivido alejado de ti, he vivido separado, Señor, teniendo mis propias objeciones, criterios, pensamientos, rechazo. Pero permíteme recordar, Señor, a mis hermanos, que yo también era uno así, Señor. Hasta que tu palabra llegó a mi corazón. Y en 14 días yo leí el Nuevo Testamento y cada vez que lo leía caía rendido de rodillas, Señor. Porque era un hombre pecador delante de ti. Si no leemos, Señor, si no estudiamos tu palabra, no vamos a entender lo que usted quiere para nuestras vidas. Hace unos días escribí, ¿con quién me casaré? ¿Qué profesión elegiré? ¿Cuál será mi futuro?
Y Señor, si no leemos el libro de Proverbios, ¿qué sabiduría tendremos, Señor? ¿Qué decisiones tomaremos? Si no leemos los Proverbios, que es temor a ti, mi Dios, y respeto y reverencia. Si no leemos los Salmos, Señor, ¿cómo te podremos adorar genuinamente, Señor? Si no leemos los Evangelios, ¿cómo podemos conocer al Cristo de la gloria? Si no leemos el libro de los Hechos, ¿cómo podemos conocer cómo tu iglesia se inició y creció? Si no leemos las cartas, ¿cómo entenderemos la doctrina de la iglesia? Si no leemos Apocalipsis, ¿cómo entenderemos los acontecimientos finales, Señor? Y si no leemos el Antiguo Testamento, ¿cómo entenderemos cómo usted inició la humanidad y qué pueblo eligió? Hasta el día de hoy sigue vigente ese pueblo de Israel. Oh Dios, leer tu palabra, Señor, es entrar en un mar insondable. Es entrar en un mar donde vamos a encontrar muchas riquezas. Por eso que en esta tarde, Señor, yo tomo la decisión de aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Yo quiero seguir tus miradas, tus pasos, Señor. Yo quiero seguirte a ti, mi Dios. Por favor, Señor. Ya me cansé de vivir a solas, sediento y en sequía. Tu palabra dice que, Señor, si yo tengo una relación con Jesucristo, de mi interior correrán ríos de agua viva, Señor. Padre, te pido por favor que escuches mi oración. Y en esta mañana, en esta tarde, yo confieso que Jesucristo es mi Señor y Salvador. Si alguien se reconcilia con el Señor, por favor, levante su mano. Yo quiero orar por usted en esta tarde. ¿Alguien aceptó a Cristo? Dios te bendiga. Levanta tu mano, siervo. ¿Alguien aceptó a Cristo en esta mañana, en esta tarde? ¿O vino nuevamente a sus pies? ¿Se ha reconciliado? Levante su mano, quiero orar por ti. Padre, gracias por la mano levantada, Señor. Bendice su vida, su familia, y que todo lo que haga, Señor, como dice tu palabra, prosperará cuando Él se deleite meditando en tu palabra día y noche. Gracias por tu iglesia, Señor. Ayúdanos a seguir estudiando y preparándonos para aquel día. En Jesucristo nuestro Señor. Amén y amén. Dios le bendiga, mis hermanos.